As I mentioned the last time, Como mencioné la última vez, this is basically Christ's last teaching to his disciples. esta fue una de las últimas enseñanzas de Jesús hacia sus discípulos. This was right before he went into the garden, before he was betrayed and taken in captivity. Antes de ir al jardín, antes de ser tomado cautivo. And so as his final lesson to his disciples, Como su última lección a sus discípulos in famous last words, if you will, y sus últimas palabras famosas, si se puede decir así, Jesus wanted his disciples to glean something from this teaching. Jesús quería que los discípulos tomaran algo de esta And it's enseñanza. important for us today. Y es importante para nosotros hoy. The Word of God reads as La follows: palabra de Dios lee así. I am the true vine, and my Father is the gardener. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes, so that it will be even more fruitful. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Verse 4, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. Ya It vosotros must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. permanecer en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verse 8, El 8. this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Look to the person next to you Mira a la persona al lado suyo and tell them the Father's desire y dígale, el deseo del Padre is that you produce es que tú produzcas much fruit. mucho fruto. Father, we bless you today. Padre, te bendecimos hoy, We give you glory. te damos gloria. Lord, may our lives Que en nuestra vida, Señor, extol your name today. exalte tu nombre hoy. May everything we do and say Que todo lo que hagamos y digamos bring glory to you, Lord. traiga gloria a ti, And Señor. now as we enter into your Y word mientras entramos en tu palabra, with gratitude con gratitud for the love and the sacrifice and the grace and mercy you have given us, por el amor, el sacrificio, la gracia y misericordia que nos ha dado. we pray that you open up our spiritual eyes and ears. Pedimos que tú abras nuestros ojos espirituales y oídos espirituales May we hear you clearly. para poder oírte claramente, May we see you more clearly para poder verte claramente through your precious word, a través de tu palabra preciosa, so that we can grow more intimately with you. para poder crecer íntimamente contigo. Our desire is to serve you, Lord, Nuestro deseo es de servirte to bring glory to you. y traer gloria a ti. Help us to be disciples, Ayúdanos a ser discípulos, children hijos, that bear much fruit. que produzcan mucho fruto. We love you, Te amamos we praise you. y te alabamos In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. You may be seated. Pueden tomar asiento. A few weeks back, I began this series, Unas semanas atrás comencé esta serie and it was entitled Fruit Bearing. y se titulaba Produciendo fruto. And in the passage that we just read, En el pasaje que acabamos de leer, the last sermon, if you will, of Christ to the disciples, el último sermón, si se puede decir así, con Jesús y sus discípulos. Jesus is speaking of a subject that his disciples would have known very well, Jesús hablando de un sujeto que los discípulos conocían muy bien. in his way probably from the room where they had the Passover De camino después de tener la Pascua into the garden. hasta el jardín, They most assuredly would have passed many vines and grapevines. me aseguro que pasaban muchas viñas. When I was in Israel, we saw vineyards and vines and trees everywhere. Cuando estuve en Israel vimos muchas viñas y la vi en todo lugar. And I'm sure that as Christ journeyed to the garden, he must have passed the vine and he used it as an example to the disciples. Me aseguro que en su jornada hacia el jardín, Jesús vio la vid y la usó como ejemplo. And he reminded his disciples that there was one purpose for a vine Y él les recordaba a los discípulos que había un propósito de la vid and one purpose for branches. y un propósito para los And pámpanos. that was to produce fruit. Y era para producir fruto. In this passage in chapter 15, he gives us 4 stages of fruit bearing. En el pasaje en Juan 15, él nos da 4 etapas de producir fruto. In verse 2, he speaks of 3 of them. En el versículo 2 se refiere a 3 de He ellas. talks about a vine or a branch that produces
no fruit. Él hablando de un pámpano que no produce fruto. He speaks of a branch that goes from no fruit to some fruit. Él habla de los pámpanos que van de no producir fruto a dar fruto. And then some that produce much fruit or more fruit. Y a otro que se refiere a más fruto. And we read in verse 8 that the desire of the Father, what brings him glory, what brings him joy, Y lo que leemos en el 8 es que lo que glorifica al Padre, lo que le trae gozo, is that we as his children, as his disciples, that we produce much fruit. que nosotros como sus hijos, sus discípulos, produzcamos mucho fruto. On the stage today, I have a little visual so to help you to see the different stages. Aquí tengo algo para que puedan verlo mejor, las diferentes etapas. I'm going to lift it because I know in the back it's hard to see, but the first stage is no fruit. Es difícil para ver atrás, pero lo voy a levantar para que vean que la primera etapa no es producir no fruto. The gardener going through the vineyards and there's no fruit to collect. El labrador o el viñador cuando pasa por la vid no hay fruta para colectar. Comes back with an empty Él basket. regresa con una canasta vacía. We discussed last time what this stage represents. La última vez discutimos lo que representa esta etapa. A stage that many of us have gone through Una etapa que todos o muchos hemos pasado. and many of us may go through again. Y mucho puede ser que pasemos otra vez. See, there's a reason why a branch connected to a vine does not produce any fruit. Hay una razón porque unos pámpanos que están conectados a la vid no produce fruto. And usually it's because that branch is diseased. Y usualmente es porque ese pámpano está enfermo. There's a sickness. Hay una enfermedad. There's an infection on that branch that doesn't allow it to produce any fruit. Hay una infección en ese pámpano que no le permite producir fruto. And in you and I, in our case, Y en nuestro caso, that disease and that sickness is sin. esa enfermedad es el pecado. Some sin that has crept in our lives. Un pecado que ha entrado en nuestra vida. Something that has hidden itself in our hearts. Algo que se ha escondido en nuestro corazón. A sin that causes separation from us and the Father. Un pecado que causa separación entre nosotros y el Padre. And because of sin in our lives, we don't produce any fruit. Y por causa de ese pecado en nuestra vida no producimos fruto. We discussed last time Lo discutimos la última vez. what the gardener does for a branch that is not producing any fruit. Lo que el labrador hace para un pámpano que no produce fruto. The old teaching was, and what we read was that it's cut off. Una enseñanza anticuada que leíamos era que lo corta. But that's wrong teaching. Pero es una enseñanza A equivocada. branch that is for is very valuable to a gardener. Un pámpano es muy valioso para ese viñador. And so if there is something wrong with that branch, the gardener is going to do everything possible to make it produce fruit. So, si hay algo malo con ese pámpano, el viñador hace todo lo posible para que ese pámpano produzca fruto. The scripture tells that word is not to be cut off, it's literally to be lifted up. La palabra nos dice en la original que no quiere decir cortar, sino que elevar. It's to elevate, Es de to levantar, take it, elevar. to clean it off from whatever filth, whatever dirt, De tomarla y limpiar todo sucio, cualquier lodo que hay to encima. take whatever disease is there, to clean it up, lift it up off the ground. Quitarle toda enfermedad, levantarlo de ese piso. Sometimes they might have to wrap it around a fence. Algunas veces tienen que entrelazarla por la verja. They might have to twist it so it'll grow in a different direction. Puede ser que tienen que torcerla para que crezca de otra But the dirección. gardener is going to do everything possible to take that disease or sickness away so that it can produce fruit. Pero el labrador va a hacer todo lo posible para quitar esa enfermedad para que después pueda producir fruto. We realized last time that in our lives, Nos dimos de cuenta la última vez que en nuestra vida, if we're not producing fruit, si no estamos produciendo fruto, if there is a hidden sin, usually God is going to do something to make sure that we will produce fruit. si hay un pecado oculto, entonces Dios va a hacer algo para asegurarse que produzcamos He's fruto. not just going to reject you or get rid of you, Él no solamente te va a rechazar y va a salir de ti, but because He loves you, pero porque te ama, He will discipline. Él sí te va a He disciplinar. will discipline us. Él va a There disciplinarnos, will be chastisement. va a haber castigo. And because the Father loves His Son Y porque el padre ama a su and hijo wants to see His children grow y quiere que sus hijos crezcan. and wants to avoid any danger in life, there will be discipline that comes because of Y sin. quiere evitar el peligro que entra a su vida, va a haber disciplina para salir de ese pecado. Now, you and I as branches, A usted y yo como as pámpanos, children of God, if we realize we're not producing fruit como hijos de Dios, cuando nos damos de cuenta que no estamos produciendo fruto because of sin in our por lives, causa del pecado en nuestra vida, God brings the chastisement. He brings the discipline. Dios trae el castigo, trae la disciplina. Now, this is where you and I have a choice. Y aquí es donde nosotros tenemos la alternativa. We can either get mad at God O nos podemos enojar con Dios because of His punishment, por causa de su castigo, His discipline, su disciplina, or we can choose to accept it
O podemos escoger aceptarlo, see the sickness, ver la enfermedad and repent from our sins. y arrepentirnos de And in nuestros doing pecados. so, Y haciendo esto, that sickness, that disease, that sin will be removed and we'll be able to start producing fruit. esa enfermedad, ese pecado es quitado y podemos entonces comenzar a producir fruto. No child loves to get punished from their parents. No hay niño que le encanta ser castigado por sus padres. But parents, you understand that you need to punish your Pero children los padres sí entienden que necesita castigar a sus hijos in order to protect them, para protegerlos, to help them grow. para ayudarle a crecer. And so if you're at this Si stage, tú estás en esta etapa, it's usually because of sin. usualmente es por causa de un pecado. God will discipline you, Dios te va a disciplinar, but your choice is just to accept it and repent. pero tu decisión es de aceptarlo y And by arrepentirte. doing so, you're going to move on to the stages of producing fruit. Y haciéndolo así, vas a moverte en las etapas de producir fruto. Amen? The Amén. next stage we see is fruit. La próxima etapa vemos fruto. Some fruit. Algún The fruto. gardener's going along picking and he finds a couple of grape clusters of grapes. El labrador va y está buscando y ve un poco de uvas. He's content that it's no fruit, Él está satisfecho que encontró algo. but in reality he's not happy because this is not what he expected. En realidad no está sumamente contento porque no es lo que él esperaba. And this is the stage I want to talk about Y today. esta es la etapa que quiero fijarme hoy. But then we go on, and the next stage that Jesus talks about is more fruit. Pero después la próxima etapa es más fruto. As you see, he picks and there's a lot more fruit here. Y ve que él va y escoge un poco más de The fruto. gardener's happy, El labrador está muy but he's contento. not overjoyed Pero no está because he knows that the branch can produce even more. contento porque él sabe que este pámpano puede producir más. And then we come to the final stage, Después llegamos a la final etapa. the stage that brings glory to the Father. La etapa que trae gloria al Padre. The stage that when the gardener sees this, he's happy. La etapa que cuando el labrador ve esto está sumamente contento. It's much fruit. Es mucho fruto. And as children of God, Y como hijos de every Dios, single one of us sitting here today, cada uno de nosotros sentados aquí this hoy, is the stage that God wants to see all of us in. esta es la etapa donde Dios nos quiere ver, Producing much fruit. produciendo mucho fruto. Now we see the difference. Ahora vemos la diferencia. Obviously, no fruit is not acceptable. Sin dar fruto no es aceptable. But some of us are at this stage Y hay algunos de nosotros que estamos en esta etapa, that we have some fruit. que tenemos fruto. Lord, I know it's not a lot, Señor, yo sé que no es mucho, but it's something. pero es algo. Lord, I know it's not much fruit, Yo sé, Señor, que no es mucho but fruto, look, I have more than the one that has none. pero yo tengo un poco más del que no tiene. And many of us sitting here today are satisfied Y muchos de los que estamos aquí sentados hoy estamos satisfechos at this stage in our Christian walk. en esta etapa de nuestro caminar cristiano. We're satisfied with just producing some fruit, Estamos satisfechos produciendo algún fruto, knowing that what brings glory to the Father is much fruit. sabiendo que lo que trae gloria al Padre es mucho fruto. Before we continue on, let's talk a little bit again about what fruit is. Antes de seguir, vamos a hablar un poco de lo que es el fruto. When we're speaking about fruits, Hablando del and when the fruto, Bible talks about fruit, it talks about our actions. cuando la Biblia habla del fruto, habla de nuestras acciones. It talks about the responses of the way we live our lives, Habla de cómo nosotros vivimos nuestras vidas. the good works that are being produced in us. Las buenas obras que son producidas por nosotros. In the creation, En la creación, and back in Genesis when God created the heavens and the earth, en Génesis cuando Dios creó los cielos y la tierra, when it came time to producing the trees and the fruit-bearing vines and branches, cuando llegó el tiempo de a crear a los árboles y la vid y los pámpanos, it said God called for the trees to produce fruits Dios llamó a los árboles que produzcan fruto, with seed inside of it, con una semilla por dentro, that when in itself will begin to produce the same type of fruit, que en sí mismo iba a producir según su género, kind of its kind. género de su género. In other words, an apple tree En otras palabras, un árbol de manzana will produce an apple iba a producir una manzana which has seeds inside, que tiene semillas that adentro, when that seed is planted, que cuando esas semillas son sembradas, will now produce more apples. ahora va a producir más Another apple manzanas. tree, an orange, Y un árbol de naranja with its seeds, con sus will semillas produce oranges. va a producir más naranjas. And so now Jesus is telling us Jesús nos dice that ahora I am the vine, que yo soy la vid, I'm the tree, yo soy ese árbol, I'm the roots, yo soy esa and raíz you guys are just the y branches. ustedes solamente son los pámpanos. So now if a branch is connected to the vine, Si ese pámpano está conectado a la vid and its only job is to produce fruits, y su
and kind of its el kind, género de su género, then we should be producing fruit entonces debemos producir fruto or actions o acciones or a lifestyle o un estilo de vida that is exactly like Jesus. que es exactamente como la de Jesús. Jesus is the vine. Jesús es la vid. We're connected to him. Y si estamos conectados a Él, Jesus said, you can't do nothing if you're not connected to me. Jesús dijo, no puedes hacer nada si no estás conectado a mí. But if you're connected to me, Pero si estás if conectado a you mí, abide in the vine, si permaneces en la you vid, will produce much fruit. vas a producir mucho fruto. But now here's the problem. Pero este es el problema. Many of us, we say we love the Lord. Muchos decimos que amamos al We Señor. accepted Christ as our Savior. Aceptamos a Jesucristo como nuestro Lord, I Salvador. realize you're the King, the Lord of my life. Señor, me doy de cuenta que eres Rey, el Señor de mi vida. But our actions speak otherwise. Pero nuestras acciones dicen lo contrario. The fruit we're producing El fruto que estamos produciendo does not resemble Jesus. no resembla a Jesús. See, Jesus was a loving person, Jesús era una persona que amaba, merciful and graceful and kind. misericordioso, muy lleno de He gracia, was humble, forgiving. There was no sin in him. humilde, perdonador, no había pecado en él. And yet many of us who are believers, Sin embargo, muchos que somos creyentes we do exactly the opposite of what Jesus would have done. hacemos exactamente lo opuesto de lo que haría Jesús. And it's hard for us to forgive. Y es difícil para nosotros perdonar. We love, but we love only sometimes. Amamos, pero amamos de vez en cuando. We not only get angry, but we sin in our anger. Nos enojamos, no solamente nos enojamos, pero pecamos en nuestro enojo. We choose who we're going to forgive and who we're not going to forgive. Escogemos a quién vamos a perdonar y a quién no vamos a And so perdonar. the fruit we're producing Entonces el fruto que producimos is not the same fruit to the vine that we're connected. no es el mismo fruto de la vid en cual estamos conectados. Imagine an apple tree right now Imagínense un árbol de manzana that starts growing oranges. que comienza a producir naranjas. It's a rarity. It can't happen. Es algo raro que no puede It's suceder. something that should not happen. Es algo que no debe It suceder. defies the logic of science. Eso desafía las lógicas de la And ciencia. yet we have many believers today Sin embargo, tenemos a muchos who creyentes say that the Lord abides in them, que dicen que el Señor habita en ellos, that His life is now in me, que su vida ahora está escondida en la and mía. yet the fruit we're producing is totally Sin opposite. embargo, el fruto que estamos produciendo es totalmente lo opuesto. As branches, Así como pámpanos, we derive our identity, nosotros derribamos nuestra identidad, our life, nuestra vida, our strength nuestras fuerzas from being part of His life. de ser parte de su vida, Jesus. la de Jesús. The purpose of a branch El propósito de un pámpano is to be able to flow es de poder fluir of a life una vida that comes from the vine itself. que viene o proviene de la vida. That the life that is flowing through me Que la vida que está fluyendo en mí is the very life of Jesus Christ Himself. es la misma vida de Jesucristo mismo. That's why Jesus said, apart from me, you can't do nothing. Por eso que Jesús dijo, fuera de mí no podéis hacer nada. But if you abide in me, Pero si permanecen en mí, there's nothing impossible for no hay you. nada imposible para ti. Because it's His strength, Porque es su It's fuerza, His life. es su vida, it's His victory, es su it's victoria, His identity es su identidad that should be flowing from us. que debe fluir de nosotros. The fruit I produce El fruto que produzco should be fruit that resembles Jesus debe ser un fruto que resembla a Jesús and not myself. y no a mí mismo. But we have it backwards. Pero nosotros lo tenemos al revés. We believe that as branches, Creemos que como pámpanos that we're important, que somos importantes, that there's value, que hay valor en nosotros, that I have value showing who I am and my abilities. que yo tengo valor enseñando quién soy y mis habilidades. The branch that is connected to the vine El pámpano que está conectado a la vid has only one value, solamente tiene un valor and that value is to produce fruit, y ese valor es de producir fruto, the right kind of fruit. el fruto verdadero. And if that branch Y si ese pámpano does not produce fruit, no produce fruto, no matter all the efforts of the no gardener, importa los esfuerzos del no matter viñador, how many times he tries to clean and lift up no importa cuánto él trate de limpiar y levantar, through discipline or through whatever, de disciplina o de cualquier if cosa, that branch does not produce fruit, si ese pámpano no produce fruto, it's worthless. es inútil, There's no value. no hay valor. So you have certain trees Tienes ciertos árboles, that you can use the branches for certain types of wood for building. pues puede usar sus pámpanos o las ramas para edificar edificios. But for a grapevine, Pero para un viñador although the branches may grow long, o para una viña, cuando las ramas crecen largas and over years they may get thick, y entre los años puede
puede que se engorden. The tree or the bark or the wood from a grapevine is useless. Pero esa madera de que sale de esa rama es inútil. You can't build nothing with it. No puedes edificar nada con It's ella. so weak that you can't use it to build nothing. Es tan débil que no se puede usar para nada. The only thing it's good for, Lo único que es buena para hacer, if it doesn't produce fruit, si no se produce fruto, is to be used as firewood. es para usarse para madera que se quema. So we need to understand today Tenemos que entender hoy that the only value we have, que el único valor que nosotros tenemos, the only value I have as your pastor, el único valor que yo tengo como tu pastor, is not my abilities. no son mis It's habilidades, not what the words that I can no son say. las palabras que puedo It's decir, not my no son talents. mis talentos, It's not what I can no offer. es lo que yo puedo The ofrecer. only thing that gives me value Lo único que me da mi valor es is that I have the life of Christ in que me. tengo la vida de Cristo He en is mí. what gives me value. Y eso es lo que me da valor. And that life Y esa should be vida flowing through me, va a fluir tras mí, producing the much fruit that He desires. produciendo el mucho fruto que Él está deseando. How many can say amen? Santo tu nombre, Jesús. So, we find ourselves at the second stage. Nos encontramos en la segunda etapa. I'm not as bad as the one producing no fruit, Yo no soy tan malo como el que no está produciendo, but I have some fruit. pero tengo algún fruto. Lord, I know you're pleased with that. Señor, yo sé que tú estás agradecido con eso. I'm pleased that once in a while, Yo sé que de vez en cuando estoy siendo bien. I know that you're pleased that once in a while I'm producing some fruit. Yo sé que estás agradecido que de vez en cuando estoy produciendo fruto. That once in a while I resemble you. Que de vez en cuando me veo como ti. That although sometimes I lose it at work, but my coworkers know that every now and then I look like a Christian. Aunque algunas veces me salgo fuera de control en el trabajo, pero mis compañeros de trabajo saben que yo soy cristiano de vez en cuando. Although 6 days of the week I'm not resentful, but at least on Sundays, Lord, I'm producing fruit for you. Aunque 6 veces a la semana no me veo como tú, pero los domingos estoy produciendo algún fruto. And so many of us find ourselves in this stage. Y muchos nos encontramos en esta And the etapa. sad thing is that a lot of us are content. Y lo triste es que muchos estamos satisfechos. We're happy with just producing some fruits. Contentos que estamos produciendo un poco de fruto. You see, but I don't know about you, Pero yo no sé de usted. but I'm so in love with Yo Jesus estoy tan enamorada that, de that, Jesús. that I want to do the things that pleases Yo Him. quiero hacer las cosas que le agradan. If He says this is what's going to bring me Él glory, dice, si esto es lo que me va a traer a mi I gloria, want to do everything possible to make sure I'm pleasing Him. yo voy a hacer todo lo posible de agradecerle a Él. And not just give Him the minimal. Y no solamente darle lo mínimo. I love my wife. Yo amo a mi esposa. And if I ask my wife, what can I do to, or what can I get you to make you happy? Y si yo le pregunto, ¿qué puedo buscarte o darte para hacerte a ti feliz? And if she tells me, oh, I want a brand new pair of Y shoes, si ella me dice, quiero unos zapatos nuevos, and I want like the newest pair of los shoes, zapatos más nuevos, you don't have to get me nothing for the rest of the no year, tienes que comprarme nada por el resto del año. but this new pair, this is what I want. Pero esto es lo que deseo. And I said, okay, Y si yo digo, está if bien, that's what's going to make you si happy. eso te va a hacer a ti feliz, And I go out, y yo salgo and I come home, y regreso and I bring her a little miniature pair of shoes that look like the one she wanted. y le traigo una miniatura que parecen las que ella quería. And say, I know you wanted the real, but this is close enough, right? Y yo le digo, yo sé que quería los verdaderos, pero esto se acerca. I know you're going to be happy with Yo this sé que va a estar contento con esto, because it came from my heart. porque vino de mi corazón. My wife is going to look at me Mi esposa me va a mirar y and say, give me your credit card right now. va a decir, dame tu tarjeta de crédito ahora mismo. Because that's not what brings the joy. Porque esa no es la que le trae gozo. And so why do we feel ¿Por qué nosotros entonces nos that sentimos we can do the same thing with God? que podemos hacer lo mismo con Dios? If this is what makes him happy, Si esto es lo que le hace a él feliz, why do we offer him the minimal ¿por qué le ofrecemos lo mínimo? and are satisfied in doing it? Y estamos satisfechos haciéndolo así. So we find ourselves in this stage, and the gardener has a tool. Y nos encontramos en esta etapa y el viñador tiene una herramienta. You see, he took away the sickness, he took away the disease. Él quitó la enfermedad. He's lifted us up, and so now the sunlight and the rain can reach us. Él nos ha levantado para que la luz del sol nos dé y para que la lluvia nos caiga. But if he still finds the branch not producing enough fruit, Pero si todavía ve que ese pámpano no está produciendo suficiente fruto, he has a secret weapon that he can use. él tiene una herramienta secreta que él puede usar. It's producing fruit. Está produciendo So fruto. that's good. Es bueno, It's just not enough. pero no es suficiente. And so his secret weapon is what we call a shear. Su arma secreta es lo que nosotros llamamos como unas tijeras.
And it's a shear, it's a big scissor that the gardener goes and it's used for cutting. Es una tijera bien grande que el labrador usa, que se usa para cortar. You see, because the branches begin to grow. Porque las ramas comienzan a And crecer. especially a grapevine, if left on its own, Especialmente una de uvas, cuando se deja sola, it's going to produce minimal fruits. va a producir frutos mínimos. What a grapevine really wants to do is just to keep growing, extending with branches and flowers and more twigs. Lo que una viña de uvas quiere hacer es seguir creciendo las ramas, las hojas, y hasta que produzca mucho. And get bigger and bigger because it looks pretty, it looks beautiful. Y se pone muy enorme, y es bonito y se ve bien hermoso. And that branch begins to grow and it gets tied up with other branches and left to itself. Y esas ramas comienzan a crecer y comienzan a entrelazarse con las otras ramas, pero si se deja sola, That's what will make a grapevine happy. eso es lo que va a hacer una viña contenta. But it's not going to produce a lot. Pero no va a producir frutos. So that gardener will come and he'll start clipping away. So viene ese labrador y comienza a cortar. Clipping away at branches that are unnecessary. Cortar en esas ramas que no son Or necesarias. offshoots of that branch, new growth. O algo, unas ramas nuevas que están That saliendo. it looks good, Que se ven bonitas, it looks healthy, se ven it saludables, looks green, se ven verdes. but it's taken away from the energy, from the sap or the nutrients of the Pero vine. está quitándole de la nutrición de esa vid. What the vine is offering, it can't get to it because of all this new growth. Lo que la vid está ofreciendo no puede llegar por causa de estas nuevas que están And so the creciendo. gardener has to clip away. Entonces el labrador tiene que comenzar a And because it cortar. has so much growth now, the sun can't hit it. Y porque tiene tanto crecimiento, el sol no puede llegar Because a there's so ella. much overgrowth, so the gardener has to start chopping and cutting away. Entonces el labrador tiene que seguir cortando. And so you might think, what are you doing? You're destroying that Y vine. algunos piensan, ¿por qué está haciendo eso? Va a destruir esa vid. But the gardener knows if I cut a little bit here and I cut a little bit Pero el there, labrador sabe que si corta un poco aquí y corta un poco allá, this branch is going to start producing more fruit. esta rama va a comenzar a producir más frutos. And many of us right now Y muchos de nosotros ahora mismo, who are in this stage, que estamos en esta etapa, God has his shears out. Dios tiene su tijera And he's in the process of cutting things out of your life. y Él está en el proceso de cortando cosas de tu vida. Things that he realized are a distraction to you. Cosas que Él se da de cuenta que es una distracción para ti. Things that in itself may not be bad. Cosas que solas no son malas, They're not a sin. no es un pecado, But you're giving too much time and energy to, pero le está dando mucho tiempo y energía and it's not allowing you to grow the way he wants you to y grow. no te está permitiendo crecer de la manera que Él quiera que tú crezcas. So God right now is beginning to prune in many of our lives. Y Dios ahora mismo está tratando de cortar y limpiar cosas en nuestra He's vida. cutting areas of our life that are not really necessary. Cortando cosas en nuestra vida que no son And he necesarias. begins with the exterior, Y comienza con lo exterior. the things that distract us, Las cosas que nos the distraen. things that we give a priority Las to. cosas que le damos prioridad. I remember as a kid, I remember my first haircut. Me recuerdo como niño mi primer recorte. And don't laugh, yeah, I used to get haircuts. Recuerdo, no se rían porque yo sí me recortaba el cabello. And I remember my grandfather took me to get my Y me haircut. recuerdo que mi abuelo me llevó a cortarme el pelo. And just like every little kid who goes for the first time, they're scared. Y así como cada niño que va por primera vez tenía miedo, Because they don't understand. porque no entiende. Why is this guy cutting stuff from my head? ¿Por qué este hombre me está cortando cosas de la cabeza? And with these sharp scissors. Y con estas tijeras bien And I remember I was little and I was so scared that I moved. I remember the barber like nipped my ear. Y me recuerda cuando era pequeño que me moví y me cortó un poco. And I remember her, I cried, I screamed. Y me recuerdo que yo grité y empecé a llorar. And I never wanted to get a haircut Y again. jamás quería ir a recortarme el pelo. And I reflect back in those Y days. yo me reflejo en esos tiempos. And I didn't want no one to cut my hair. No quería que nadie me tocara el cabello. Now I would die to go and get one more haircut. Ahora yo doy cualquier cosa para ir a recortarme el Man, Lord, just one more haircut, Señor, please. más que un recorte más. Poder de Dios. But I was afraid because stuff was being cut off that I thought I needed. Pero yo tenía miedo porque las cosas se estaban cortando que yo pensaba que yo necesitaba. And I fought and I struggled because I no, that's mine. You can't take that Y yo from me. luchaba porque yo decía, no, eso es mío, no me lo puede quitar. And the more I struggled, the more pain I caused myself. Y entre más yo luchaba, más dolor me causé. And so God right now maybe is in your life beginning to cut stuff out of you Puede ser que Dios ahora en tu vida pues, está comenzando a cortar cosas that you really believe you need. que tú realmente piensas que
que la necesita. Maybe it's something that takes away your eyes or your focus off of Him. Puede ser que es algo que te le quita la vista a ti de Él. I love when Jesus said in Matthew 6, Me encanta cuando Jesús decía en Mateo He 6, said, seek ye first His kingdom and His righteousness, buscar pues primero su reino y su justicia, and everything else will be y added todas las to you. cosas serán Jesus añadidas. said, seek Him first. Jesús decía, búscame a mí In other primero. words, put your eyes on Him first. En otras palabras, puesto los ojos en Él Make primero. Jesus the priority of your life. Hacer Jesús la prioridad de tu But vida. let's be honest, Pero vamos a ser honestos. many of us that are in this stage, Muchos de los que estamos en esta we etapa got a lot of priorities in our lives tenemos muchas prioridades en nuestra that vida are more important than Jesus right que now. son más importantes que Jesús Yeah, ahora we'll come mismo. to church on Sundays, Sí, vamos a venir a la iglesia los domingos, but the rest of the week, what is our focus on? pero el resto de la semana, ¿dónde está nuestro enfoque? What is distracting us? ¿Qué es lo que nos está distrayendo? Of course, we live in a society that we all need to work, Seguro que vivimos en una sociedad que todos tenemos que but trabajar, are you giving preference to your job? pero le estás dando la preferencia a tu Is your trabajo. job more important than your relationship with ¿Tu Jesus? trabajo es más importante que tu relación con Jesús? Are your children, do they come first before God? ¿Tus hijos vienen primero antes de Dios? Your hobbies, ¿Tus hábitos? the things that you love to do, Las cosas que te gusta the time you hacer? spend watching TV or on Facebook and the computer? El tiempo que pasa viendo la televisión o en la computadora. Has all of that become a distraction ¿Todo eso se ha hecho una distracción or a priority? o una prioridad para ti? If it is, Si lo es, God is taking the shoes out Dios está sacando las tijeras because He doesn't want you to stay the porque same. Él no quiere que te quedes igual. You might be satisfied, A lo mejor tú estás satisfecho, but He wants you in this stage. pero Él te quiere aquí en esta etapa. So you might not realize it, A lo mejor tú no te das de cuenta, but He knows this is affecting you. pero Él sabe que esto te está So afectando. He starts cutting So away. Él comienza a cortar. So you lose your job, O si pierdes el trabajo, you lose your income, and you say, "But Lord, why?" tienes tu ingreso y tú dices, Señor, ¿por qué? And because God knows that you had such an attachment to material things, Porque Dios sabía que tenías un aferramiento a las cosas materiales and He needed to start cutting y away. tenías que comenzar a So cortar. He begins to cut the exterior, Él the comienza distractions of our lives, a cortar lo exterior, las cosas que nos distraen, in hope that we're going to start producing more fruit. esperando que podamos comenzar a producir más fruto. And it could be anything. Puede ser cualquier cosa. How much, and we stop to think about this, Si paramos a pensar en esto, and I've said this before, y lo he dicho antes, but how much time do we really spend with the Lord? ¿cuánto tiempo verdaderamente pasamos con el Señor? Quality, intimate time. Tiempo de calidad, de cualidad. But yet we can stay hours upon hours watching TV, Pero podemos pasar horas tras horas viendo la televisión, on our phones or on the en el computer. teléfono o en la computadora. And all that stuff is not bad. Y todas esas cosas no son malas. But when we're not seeking Him first and making Him a priority, Pero cuando no lo estamos buscando a Él primero y haciéndolo a Él nuestra prioridad, then it becomes a hazard to our lives. entonces se hace un peligro para nuestra vida Or our relationship with Him, o nuestra relación con Él. and He has to start cutting Y away. Él tiene que comenzar a cortar. And sometimes He needs to go even a little bit deeper. Y algunas veces tiene que ir un poco más profundo. Sometimes the exterior is gone, the distraction is gone, but there's issues with our hearts. Algunas veces lo exterior ya se fue, las distracciones, pero después hay problemas con nuestro corazón. And He realizes that there's certain desires that we have, Y Él se da de cuenta que hay ciertos deseos que tenemos, some deep desires unos deseos profundos, that are not bad, que no son malos, that are restricting us to produce the fruit that He wants us. pero nos está impidiendo producir el fruto que Él desea. Lord, the only thing I desire Señor, lo único que is deseo that I want to get married. es que me quiero casar. Lord, I need a husband, I need a wife. Necesito un esposo, necesito una esposa. And our constant prayer is, Lord, I need to find somebody. I don't want to be alone. Y nuestra oración constante es, Señor, no quiero estar solo. And quiero our necesito a alguien. heart issue is that we feel alone. We feel like we need somebody to be substance. Y el problema con el corazón es que nos sentimos con soledad y pensamos que necesitamos a alguien And para God ser is telling you, completos. the only one you need is me. Y Jesús nos dice, el único que tú necesitas es It's a mí. not bad to be married. No es malo estar casado. God blesses the marriage. El Señor bendice a los But matrimonios. if your deep desire and your longing is just that you need somebody like, God is going to start clipping away. Pero si tu deseo profundo es que eso es lo que quiere, el Señor va a comenzar a cortar. Because He needs you to abide in Him. Porque Él quiere que tú permanezcas He en needs you Él. to rely on Him. Él quiere que tú confíes en Él. He needs you to realize the only thing I need is you in my life. Él Lord. quiere que tú te des cuenta que lo único que tú necesitas I need you to be the lover of my soul, for you to be my husband. Te necesito
necesito a ti que sea el amor de mi vida, que tú seas mi esposo. And that's when his life begins to flow, when you have peace and joy. Ahí es donde la vida de él comienza a fluir en ti, tiene gozo y paz. And whatever those deep desires Y are, cualquier sea esos deseos profundos, trust me, I've been there. confíen en mí, yo he estado ahí. Sometimes he needs to clip away. Algunas veces él necesita cortar. Because let's be honest. Vamos a ser honestos. A lot of times we question, say, but God, why? Y a veces cuestionamos y decimos, Señor, ¿por qué? And we feel that as humans, we feel as people that we have the right. Y nosotros nos sentimos que como gente o como humanos tenemos el derecho. We have the right to be in control of our own lives. Tenemos el derecho de estar en control de nuestra propia vida. And so we want to know, Lord, we want to know what you're going to do. And I want to accept, or I want to be in agreement with what you're taking out of my Señor, life. yo necesito saber lo que tú vas a hacer y yo necesito estar de acuerdo de lo que tú vas a quitar de mi vida. And so we have this deep desire, this longing to be in control of our own lives. Tenemos un deseo profundo de estar en control de nuestra propia vida. And if it's something that we find beneficial, then we say, okay, Lord, take it out. Y si nosotros encontramos algo que es beneficiario para él sacar, ok, Señor, sácalo. But if it's not, Pero si no lo and we es, fight him and we get mad and say, Lord, but why? nos enojamos con él y le decimos, Señor, ¿por qué? Lord, I've been faithful for so long. Señor, yo he sido fiel por tanto When are you going to tiempo. answer my prayers? ¿Cuándo vas a contestar mi oración? When are you going to give me the desires of my heart? ¿Cuándo te vas a dar los deseos de mi And we corazón? have this deep desire to be in control of our own Y lives. tenemos un deseo profundo de estar en control de nuestra propia vida. And Jesus said, no, I'm the master. Y Jesús dice, no, yo soy el Señor. I'm the Savior. Yo soy el On Salvador. one occasion they came to En Jesus una ocasión vinieron a Jesús. and Jesus responded, you say, Lord, Lord. Jesús le respondió, ustedes dicen Señor, Señor. You call me Lord, but I'm not your Lord because you don't do what I Le say. llaman Señor, pero no hacen lo que digo. And all Jesus' desire is for us to surrender our lives completely to Him. Y lo único que pregunta Jesús es que nosotros nos rindamos nuestra vida And so completamente a Él. sometimes He needs to cut out Y algunas veces necesita cortar that longing for us to be in control of our own el lives. deseo de nosotros estar en control de nuestra propia vida. And so the shears are out. Entonces las tijeras salieron. The gardener, El labrador, the father, el padre, he's clipping away. está cortando. You see, the thing is that when things are cut away, it hurts. La cosa es que cuando las cosas se cortan de nuestra vida, eso duele. Pruning hurts. El podar duele. Trials that sometimes we have to go through, they hurt. Las pruebas que tenemos que pasar duelen. The testing that we have to go through for pruning, it's not fun. Las pruebas que tenemos que pasar por el Señor limpiarnos no es algo bueno. And so when we look at it, Y cuando lo miramos, there's not much difference between discipline no hay mucha diferencia entre la disciplina and the pruning. y el podar. And so many times as believers, we get angry with God because we think the pruning stage that He's actually punishing us. Y muchos como creyentes nos enojamos con Dios porque pensamos que la etapa de limpiarnos es que Él nos está castigando. And in reality, God is not punishing us. Pero en realidad Él no nos está He's castigando. pruning us because He knows that we got something great in store. Él nos está limpiando porque Él sabe que hay algo mejor para nosotros. Although it hurts, Aunque duela, although it's very similar to the first stage, aunque es muy similar a la primera etapa, we can get excited podemos emocionarnos. because at the end of pruning, Porque al fin de podarnos, something happens. algo sucede. And all those things are cut away. Todas esas cosas son cortadas. All the distractions are taken away. Toda distracción son removidas. All the desires to be our own branch, our own vine, when we solely rely on Him. Todos esos deseos de ser el pámpano solo, pero cuando dependemos de Él, Before we know it, antes de darnos cuenta, now we start producing more fruit. ahora comenzamos a producir And más then we'll fruto. start producing much fruit. Y después vamos a producir mucho See, fruto. the thing about pruning, Lo que sale de esta etapa podar, a gardener knows that he can only cut so much. el labrador sabe que él solamente puede cortar hasta un punto. He can't cut everything, Él no puede cortar and he todo. can't cut forever. Y él no puede cortar para siempre. Pruning only lasts for a season. La limpieza solo dura por una Right now, you're temporada. going through a hell. Ahora mismo está pasando por un You're getting infierno. things cut, and it feels, it hurts, and you're crying, and you don't understand why. Están cortando, están limpiando y tú no entiendes por qué. But the Bible tells us Pero la Biblia nos dice that weeping and mourning only endures for a que night. el lamento solo perdura por una That noche. joy will come in the Pero el morning. gozo llegará en la mañana. And so, Lord, if you want to cut things out of me, Señor, si tú quieres cortar cosas and de although mí, it hurts, y aunque me if duela, it's going to make me get to this si me stage, va a llegar
there's sin, Cuando hay pecado, is repentance. es el arrepentimiento. But the response you and I should have of the pruning stage Pero como nosotros debemos responder en la etapa del ser is limpiado, to raise our hands es de levantar nuestras manos and say, Lord, I surrender y all. decir, Señor, me rindo. Lord, I'm done trying to fight you. Señor, ya terminé de pelear. I'm done trying to have success on my own. Yo terminé de tener éxito, o tratar de I'm tener done trying to éxito. produce fruit on my own. Acabé de producir frutos sola. Here I am, Lord. Aquí estoy, I Señor. surrender. Me rindo. I surrender my Me desires. rindo mis I deseos. surrender my Me wants. rindo todos mis I deseos. surrender my control. Rindo mi Here's control. my life, Lord. Aquí está mi Come vida. away. Corta. Prove what you have to. Limpia lo que Because all I want to do is please you. Pero lo único que quiero All I hacer want to do es is agradarte a ti. bring you glory. Lo que quiero hacer es traerte a tu gloria. We need to get to the stage Tenemos que llegar a la etapa where we say, Lord, I surrender all. donde decimos, Señor, lo rindo todo. When we surrender, Y cuando lo rindamos todo, He prunes. Él comienza a limpiar. But before you know it, Pero antes de darte cuenta, you'll start producing fruit. vas a empezar a producir Somebody give the Lord a praise. Worship team will start coming forward. Pruning only lasts for a season. La limpieza solo perdura por una temporada. And I'm here to let you know Pero estoy aquí para dejarles saber, it's worth it. vale la pena. In the end of the day, it's worth it. Al fin del día, vale la pena. The harvest will be great. Porque la cosecha va a ser grande. The fruit that you produce will be pleasing to the El Father. fruto que vas a producir va a agradar al Padre. There's been people in the Bible that have gone through pruning stages. Hay gente en la Biblia que han pasado la temporada de ser podado. People like Abraham, Gente como Abraham, who by faith left their home que por fe salieron de su hogar and a journey where the Lord sent him y jornó a donde el Señor lo mandó, to a place that he didn't even know. a un lugar que no conocía. And so he produced fruit, but when he got there, he had no children. Y cuando él produció fruto, pero cuando llegó no tenía hijo. The Lord promised him, but he never had his child. El Señor le prometió, pero él no tuvo su hijo. And he waited, he kept trusting in the Lord. Él esperaba y esperaba confiando en el Señor. Finally, the Lord blessed him with the child Isaac. Finalmente el Señor lo bendijo con un hijo llamado Isaac. And when he thought, oh, this is it, Y cuando pensó, aquí está todo, the father said, I got to prune something in your life. el padre dijo, tengo que limpiar cosas de tu vida. He said, I want to make sure that you don't love your son more than you love me. Yo quiero asegurarme que tú no amas a tu hijo más que me amas a mí. If you love me, Abraham, Si me amas, Abraham, then give me your son. dame tu hijo. Sacrifice. Sacrifícalo. God was pruning. El Señor estaba cortando. And Abraham, by faith, he said, okay, Lord, Y I Abraham, surrender. por fe, dijo, Señor, está bien, lo rindo. We see the results. Y vemos los resultados. God blessed him. El Señor lo bendijo. He became the father of many nations Se hizo el padre de muchas naciones because he surrendered porque él se rindió during the pruning stage. durante esa etapa de ser cortado. David David promises of being king, tenía promesa de ser rey. but yet lived his life on the run, Sin embargo, vivió su vida tratando de esconderse in caves, en cuevas, being cursed by people, maldiciendo por la gente, being rejected. rechazado. And God the whole time was pruning him. Y todo ese tiempo el Señor estaba limpiando. David, I know what you've done. You've killed giants. David, yo sé lo que tú has hecho. Tú has matado gigantes. But there's things in you that I still got to take out Pero todavía hay cosas que necesito cortar. because I see you producing much fruit. Porque veo que tú vas a producir mucho fruto. And David went through the Y process. David pasó por el proceso He surrendered. y se rindió. And he became the greatest king Israel ever Y had. se hizo el mejor rey que Israel tuvo. People like the disciples Gente como los discípulos followed Jesus. They gave up their livelihoods, their families, their jobs. siguieron a Jesús dando todo, la familia, su trabajo, todo lo que era. 3 years later, 3 años después only to find themselves on the run, scared and fugitives. se encontraban escondiéndose, huyendo. And their expectation was not what they thought it was going to be. Su expectativa no era lo que ellos pensaban. They thought the Lord was going to come establish His kingdom now, and it didn't turn out that way. Y ellos pensaban que el Señor iba a establecer su reino ahora, pero no salió de esa manera. And the Lord and God said, I need to prune stuff out of your Y el life. Señor decía, tengo que cortar cosas de Yeah, tu you vida. walked with Jesus. Sí, tú
caminaste con Jesús, I gotta cut things out of you first pero quiero cortar cosas de ustedes before I can use you antes de poder to usarte produce fruit. para producir mucho fruto. The disciples surrendered, Los discípulos se rindieron and we see the results. y vemos los They resultados. went throughout the nation, throughout the world, Ellos fueron por toda la nación, todo el mundo, bringing the gospel of Jesus Christ. predicando el Evangelio de Jesucristo. Paul, Pablo, probably no one in the scriptures suffered more than Paul. a lo mejor nadie en la Escritura sufrió como Pablo. God called him, El Señor lo llamó, and from his calling he was abused, desde su llamado fue abusado, he was beaten, fue he golpeado, was stoned, apedreado, he was incarcerated time and time again, encarcelado una y otra vez. and he knew that his life was going to end in martyrdom. Él sabía que su vida iba a terminar como mártir. And Paul had the potential to be one of the greatest Pharisees ever. Pablo tenía la potencial de ser uno de los mejores fariseos. Paul had the credentials. Pablo tenía los He credenciales. knew the word of Él God. conocía la He palabra had de zeal like Dios. nobody Él else. tenía celo como nadie He could más. have been rich. He could have been Él famous. podía ser rico y famoso, But God had another plan. pero Dios tenía un plan diferente. He began cutting away and pruning Y his life. comenzó a cortar y a limpiar cosas de su vida. But Paul understood what surrender was. Pablo entendía lo que era rendirse. And he understood what pruning meant. Él entendía lo que era la etapa de podar. And in Philippians chapter 3, I love this verse. Filipenses 3, me encanta este versículo. Verse 13. En el 13. Paul, in his final days, Pablo en sus últimos días, know that he was about to die soon. sabiendo que iba a morir pronto, He wrote, brothers and él sisters, escribió: I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Listen to what Paul is saying. Mira lo que dice Pablo, From a jail cell, de una cárcel, knowing that his days are numbered, sabiendo que sus días son numerados, realizing that he never lived up to the potential that he had in this life. sabiendo que no llegó a la potencial que tenía en esta vida. He says, I do not consider myself yet to have taken hold of No it. pretendo haberlo ya alcanzado, But one thing I pero do, una cosa hago. I love that Me phrase. encanta esa frase. I don't care about anything No me else. importa de nada I más, don't care about nothing except one thing and one thing only. nada, sino una cosa y una cosa solamente. Forgetting what is behind Olvidándome ciertamente lo que queda atrás and straining toward what is y ahead. extendiéndome a lo que está See, adelante. Paul realized what pruning was. Pablo se dio de cuenta lo que era ser podado. He realized God had to cut so many things out of his Él life. se daba cuenta que Dios tenía que cortar muchas cosas He de su realized that he vida. suffered for the gospel. Él tenía que sufrir por el evangelio. But one thing that he said I will do, Pero él dijo, una cosa voy a hacer. I'm not going to look back No voy a mirar atrás and see all the things that the Lord had to remove from my y life. ver todas las cosas que Jesús tenía que mover de mi vida. You see, because there's a lot of us Porque hay muchos de that nosotros right now we don't want to admit it, but we're mad at God. que ahora no queremos admitirlo, pero estamos enojados con Dios. Because we look back and we say, Lord, but you took that from me. Pero miramos atrás y decimos, Señor, me quitaste esto. But Lord, I think that's what I really wanted and you didn't give it to Eso me. es lo que yo quería y tú no me lo diste. Lord, but this is all I prayed for and you didn't answer my prayer. No, pero esto es lo único que yo oraba y tú no me la contestaste. And we live our lives looking back Y miramos nuestra vida, o vivimos nuestra vida mirando hacia at atrás. the branches that the Lord has cut. A las hojas o las ramas que el Señor ha The cortado. offshoots that God has taken out because he knew El nuevo crecimiento porque Él sabía that it was gonna hurt us from growing. que eso no iba a impedir de crecer más. But yeah, we focus on those things. Pero nos enfocamos en esas cosas. Paul said, Lord, I understood what it is to surrender. Y Pablo dice, yo entiendo lo que es someterme. I'm not gonna look at what you've taken out. Yo no voy a mirar a lo que tú has quitado. I'm gonna keep looking forward Yo voy a seguir mirando adelante. at what you're gonna produce in me. A lo que tú vas a producir en mí. I'm gonna keep looking forward Yo quiero seguir mirando adelante. because I know one day Porque yo sé que un día I'm gonna produce much fruit. voy a producir mucho fruto. And the cutting may hurt, Y el cortar va a doler. but if it's gonna get me here, Pero si me va a llevar a esta etapa, then it's well worth it. entonces vale la pena. Let's stand to our feet. Puestos en pie. Gracias Dios. Y alabado Jesús. Sobre el poder Jesús. Aleluya. Tú eres maravilloso. The pruning stage hurts. La etapa de ser podado duele. Sometimes we don't understand. Algunas veces no entendemos. Sometimes
Sometimes we don't understand why others get their prayers answered and we don't. No entendemos por qué a otros Dios le contesta su oración y a nosotros no. Why we have to go through this struggle and others don't. ¿Por qué nosotros tenemos que pasar por esta lucha y los otros no? And so maybe the problem is Puede ser que el problema es that we're focusing on all those things that have been taken away que estamos enfocados en esas cosas que son quitadas instead of surrendering. en vez de And say, rendirnos Lord, here I am. y decir, Señor, aquí estoy. Take away what you have to. Quita lo que tienes que quitar. Because I know whatever storm I go through, Porque yo sé que cualquier tormenta que pase, whatever trial, whatever test, cualquier problema, cualquier prueba, you're not going to leave me alone. tú no me vas a dejar solo. You're going to be by my side. Tú vas a estar a mi lado. And the end results Y el resultado final will be much fruit. va a ser mucho fruto. Let's bow our heads. Incline su rostro. Father, we praise you today. Padre, te alabamos hoy. Give you glory and honor. Te damos gloria y honra. And we just ask for strength right now. Solo pedimos por fuerza. Because we've tried this on our own for too long. Porque hemos tratado de hacerlo solo por mucho tiempo. We've forgotten that the life that flows through us is not our own, but it's you. Se nos ha olvidado que la vida que fluye no es la de nosotros, sino la tuya. We say, Lord, that we crucify ourselves. Decimos, Señor, que nos crucificamos. But in reality, we want to live the lives we want to live. Pero en realidad queremos vivir la vida que nosotros deseamos. So we understand today, Lord, Entendemos hoy, Señor, we are not satisfied que no estamos satisfechos producing just some fruit. produciendo un poco de fruto. May our lives Que nuestra vida look just like your life. se parezca a la tuya. May we give off an aroma. Que podamos dar un aroma, It's a heavenly aroma. una aroma celestial. That our words and our thoughts and our Que actions nuestras palabras, nuestros pensamientos y acciones be your words, your thoughts, and your actions. sean tus palabras, tus pensamientos y tus acciones. Holy Spirit, help us today Espíritu Santo, ayúdanos hoy. to not look back at what's been taken away, what's been lost, De no mirar atrás de lo que se ha quitado y lo que se ha perdido. but to be like Paul, Pero de ser como Pablo, that say, I count it as a gain que dice, lo cuento como ganancia, because it draws me closer to you. porque me acerca más a ti. Give every person here today Dale a cada persona aquí hoy the ability la habilidad to surrender de rendir, during the pruning process. de rendirse durante la etapa de ser podado. Have your way in our lives. Toma control de nuestra vida. Be Lord, Sea Señor, Master, and ruler of our lives. dueño y gobernador de nuestra vida. Be the King of kings and the Lord of lords. Sea el Rey de Reyes y Señor de señores. We surrender all Lo rendimos todo in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Let's give the Lord a praise.